Muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para el horario en el que nos estén escuchando. Bienvenidos al primer podcast de Psicopedagogía del Alma. Este podcast busca ser una compañía, busca ser un espacio para hablar de salud mental, de situaciones difíciles que a veces nos tocan atravesar y que no tienen que ver con los aprendizajes formales que se plantean en la escuela, sino que tienen que ver con los aprendizajes del espíritu, con los aprendizajes del alma. Hoy es muy importante este episodio, no solo porque es el primero, sino porque también me acompaña la licenciada Cintia Frane, que fue mi psicóloga en uno de los momentos más importantes de mi vida, que fue cuando falleció mi hija Emma, y ella estuvo ahí sosteniéndome y ayudándome para que yo pudiera volver a subirme a la vida con plenitud. Hola Cintia, gracias por estar acá. Hola, Caro, un placer enorme, enorme ser parte de Psicopedagogía del Alma en su lanzamiento. Qué bueno, muchísimas gracias. La verdad que estamos emocionados, hemos planeado esto con un montón de tiempo, y bueno, después dijimos, nos relajamos y vamos con lo que surja. Así es que, porque precisamente busca esto, ¿no? Busca ser una compañía, busca ser algo real y busca mostrar una forma de ser y estar en el mundo. Exactamente, Caro. Se me ocurre que quizás para la Sí, audiencia, ya que es el lanzamiento, podría ser interesante, porque yo ya sé de qué se trata, saber de qué se trata Psicopedagogía del Alma, ¿verdad? Empecemos bien, por ahí, ¿qué te sí. parece? Dale, fantástico. Sí, Psicopedagogía del Alma surge en el medio del trabajo que estábamos haciendo juntas, porque yo me voy dando cuenta que hay un montón de aprendizajes que necesito, pero que no tenían que ver con aprendizajes formales, sino que era un proceso psicopedagógico, pero con temas vinculados al espíritu, con temas vinculados al alma. Yo me veía muchas veces tropezando conmigo misma en las mismas situaciones o con algunas dificultades de atención para algunas situaciones en especial que me hacía la otra y miraba para otro lado o me distraía y necesitaba tener una estructura para poder volver a mí y volver a reencontrarme con la vida, que era todo un escenario difícil, ¿no es cierto? Porque estaba en medio de un dolor y demás, pero es así como la vida se plantea, es así también como suceden en los aprendizajes que tenemos formales, nada más que esto estaba vinculado y acompañado de un aprendizaje espiritual, en la búsqueda de sentido, como decía Víctor Frankl. Exacto, sentido con mayúsculas, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y como dice Václav Havel cuando habla de la esperanza, que dice que la esperanza no tiene que ver con la certeza de que algo va a salir bien, sino con la certeza de que algo tiene sentido. Y ahí vuelve a aparecer el sentido con mayúscula. Eso, hermoso. Hablando del tema del sentido, y ya que mencionaste la palabra espíritu, quizás hago mi pequeño aporte desde la psicología transpersonal, que es desde donde yo me ubico para poder acompañar procesos a mí misma para empezar, y desde allí a todo aquel que va siendo de alguna forma alguien a quien acompaño en diferentes roles. Desde la psicología transpersonal, lo espiritual no está ligado necesariamente a lo religioso, quizás vale la pena aclararlo, sino que hablamos de aquello más grande que da sentido justamente a la vida, ¿no? Por eso el tema del sentido como algo tan central. Tiene que ver con esos valores más profundos que nos sostienen, tiene que ver con el legado, con un sentido de nosotros mismos más allá de nuestra presencia, de nuestra breve presencia física en esta vida, que a veces puede durar más o menos años, pero hay algo que trasciende ese tiempo que estamos aquí y esa pequeña vida, lo digo así, que tenemos con este nombre y apellido. Hay algo más profundo que hace que hayamos venido y lo que hacemos en este tiempo que estamos aquí y que no se va cuando nosotros nos vamos, ¿no? La espiritualidad tiene que ver con una confianza en algo más grande a lo que pertenecemos y que cuando eso se empieza a tejer, el, el sentido y la posibilidad de sostenerse surge con más facilidad, ¿no? Que es algo que en procesos
de duelo o de momentos de mucha desesperanza es muy difícil de encontrar. Bueno, y en esto vos tenés muchísima más experiencia y podés hablar de primera mano. Sí, es así como vos decís, ¿no? Y bueno, no, mi experiencia en realidad tiene que ver también con que tuve ayuda, no solo mis recursos internos, sino también recursos externos que me estuvieron acompañando y favoreciendo todo el proceso. Y entre esos recursos externos está, bueno, lo que es parte de la historia, ¿no? Estos mensajes que Emma nos fue dejando, como que de alguna manera ella tenía alguna noticia de que el accidente iba a ocurrir y que ya no era más su tiempo aquí en la Tierra y que tenía otro trabajo que hacer. Que esos mensajes yo mientras tanto, mientras que compartíamos el tiempo juntas, no los pude entender, no los pude leer, sí me daban escalofríos, pero no pasaba más allá de ahí yo. Y tampoco me animaba a preguntar un poco más profundo, ¿no? Quedaba ahí en la superficie y yo venía con el corte. Bueno, no, eso no te va a pasar, no, eso no es así, no, yo te cuido, no, este, un montón de cosas, ¿no? Y después, investigando, llego a la conclusión de que el alma sabe cuándo es su momento de retirada. Y de alguna manera, esta intuición que tiene la va dejando también vista como si fuera polvo de hadas, ¿no? Que uno va recolectando así mágicamente esos trozos de información que nos fueron dejando. Cuando son más chiquitos, también entendí que estábamos más cerca de esta información, porque todavía no hay tanta contaminación de estructuras y mensajes que nos pone la sociedad, la misma escuela, la familia, etcétera, etcétera. Entonces la conexión con este sentido es mayor, que no se pierde del todo, pero que sí aparecen como barreras que van obstaculizando el contacto directo con este sentido. Pero que es muy importante recordar este sentido, sobre todo cuando atravesamos procesos difíciles, no solamente de duelo, sino los procesos difíciles en general, y recordar que somos parte de un tejido mayor, que si fuera, como dice Virginia Gowell, la parte de atrás de un tapiz en donde los hilos se van mezclando y nosotros estamos viendo eso, lo que aparentemente no tiene un sentido. El tema es sostener el proceso y poder asimilar esto, o asentir inclusive, diría yo, que es un decirle sí a la vida con todas sus condiciones, para después encontrarnos en algún momento con lo que ese tapiz en realidad está haciendo o va a hacer, ¿no es cierto? Precioso. Recuerdo que con la querida Virginia, tomando clases con ella es la directora del Centro Transpersonal, también me quedó esta metáfora que ella suele usar para explicar estos procesos. Y ese tapiz del otro lado, durante una buena parte de la vida, solamente podemos intuirlo, y esa es la confianza. Y quizás por momentitos aparece como un pequeño vistazo que le podemos pegar a alguna parte del tapiz donde hay, ella hasta ahí, creo que incluso diría, si me permite hablar en su nombre, hay belleza, ¿no? Lo que del lado de los nudos no hay. No hay. Y eso ayuda mucho, ¿no? Intuir que está esa belleza. Por ejemplo, desde esta psicología, las sincronicidades, ¿no? Estas cosas que ocurren contra toda estadística, ¿no? Como que nos recomienden el mismo libro, 3 personas distintas en la misma semana, ¿no? Estadísticamente no es posible, y ahí es donde podemos, como a veces, observar que no es sin sentido, ¿no? Que hay como unos lineamientos que nos guían y que no todo es puro caos, ¿no? Sobre todo cuando uno anda bastante desorientado, golpeado, mal dormido, sin encontrar en dónde un piso, ¿no? Sobre el cual apoyarme y pararme. Por eso creo que desde psicopedagogía del alma, que surge no solamente desde tus conocimientos teóricos que traes como psicopedagoga, sino toda la experiencia elaborada de tu vida, en todas sus diferentes facetas, es muy rico lo que hay para compartir,
sobre este tipo de miradas, ¿no? Y como decías, no solamente duelo, sino todo tipo de procesos difíciles. Exacto. Qué es lo que tenés pensado ofrecer desde psicopedagogía del alma? ¿Dónde estás empezando? ¿Hacia dónde te proyectás? ¿Tenés ganas quizás de contar algo? Sí, por supuesto. Y quería arrancar por mi historia porque es como lo que tengo más a mano y me parecía bueno que compartirlo y ponerlo al servicio porque para mí ha sido una historia tan maravillosa, más allá de sus momentos espantosos, por supuesto, no vamos a ponerle romanticismo al duelo, pero sí logré encontrar la belleza, logré decirle que sí a la vida con todo lo que traía y logré subirme de nuevo a la vida. Entonces eso para mí fue un montón. Entonces quiero desde este lugar pequeño y humilde acompañar a otros en sus procesos, no solamente de duelo, sino también en sus procesos difíciles, y que este sea un espacio de compañía, en donde aquel que escuche, aquella que escuche pueda decir, bueno, si ella pudo, yo también puedo. Y ofrecer esto, ¿no? De decir, bueno, no hay nada mágico, sino que es esto de poder sostenernos en el proceso, de pedir ayuda y de la importancia de hablar de salud mental y de abrazar nuestras emociones tal como vienen. Porque yo a mi duelo le di tiempo, no fue una cocción así rápida, tipo polenta, presto pronta de un minuto y bueno, Ujú. andando. Este, le di el tiempo que necesitaba y aprendí, sí, gracias a la psicología transpersonal, con Virginia Gowell, con vos, Cintia, esto de abrazar las emociones y de sentarme a tomar un mate o un café con ese miedo que me venía, con esa angustia, con esa desesperación, con esa dificultad para respirar, ¿no? Que los procesos difíciles suelen traer, porque como que nos quiebran en algún sentido. Y el desafío es volver a rearmarse con la belleza incorporada, con ese dolor hecho algo más, no convertido en herida ni en cicatriz, sino convertido en belleza, para poder compartir con los demás y poder seguir caminando juntos, porque en definitiva todos somos seres sintientes y a todos nos pasan cosas. Entonces, bueno, ese es el objetivo de Psicopedagogía del Alma, acompañar a otros en su camino. Me, me- Conozco tu historia y te escucho y hay algo que pasa así muy a nivel corporal de un estremecimiento y una admiración muy profunda, porque esas palabras dichas de tu boca con tu historia valen un montón. Yo como psicóloga también he vivido como persona, en primer lugar, situaciones muy difíciles eh, y creo que um, cuando nos ubicamos en esto que estás comentando, que es esto se le dice como la común humanidad, ¿no? La humanidad compartida. Eh, cuando conecto desde allí, desde algo que a mí me ha pasado, y puedo desde ese lugar, no desde la teoría, conectar con algo de lo que le pasa al otro, aunque nunca es igual, por supuesto, ¿no? Pero cuando uno conecta desde lo que siente, ¿no? Como humano, aparece un efecto sanador muy particular, que creo que es de esto de lo que estás hablando. Eh, y nuevamente mi admiración porque lo que has atravesado vos, sobre todo con el fallecimiento de Emma, ha sido de una dimensión, de un coraje, vos misma pasando tu propio proceso de sanación física para empezar, porque en el accidente también estabas vos. No sé si después querés comentar algo más para la audiencia que quizás no sabe. Me llena justamente de esto que mismo comentabas, si ella pudo, es posible, ¿no? Creo que de esto se tratan las biografías interesantes, ¿no? Y de esto hablaba del legado, que aun cuando alguien ya se fue, cuando deja su historia, ¿no? Contada y compartida, es muy inspirador saber que si otro pudo y somos todos humanos, yo también. Eso es mucho más útil que cuando incluso los psicólogos hablamos con recursos quizás a veces muy técnicos. Sí, y a veces no llega el mensaje, porque ¿no? A veces que me lo diga alguien que estuvo ahí, ¿no? O cuando yo hablo como mi humana, desde mi humana y no desde la psicóloga tanto, Ujú. hay algo que llega
y conecta y habilita mucho más rápido. Por eso es tan valioso desde dónde querés compartir. Sí, 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 porque aparte, en el proceso, yo fui recorriendo varios terapeutas, muy buenos todos ellos, excelentes, de mucha calidez humana y calidad profesional, pero me encontraba con algunas barreras, ¿no? Con esto de que los primeros 3 meses del duelo son los más difíciles, después lo pateábamos a los 6 primeros meses del duelo, después pasábamos al año, y yo decía, me queda una vida difícil si la vamos a mirar así, porque me queda pensar cómo sería cuando cumpla 15, me queda pensar cómo sería cuando egrese del secundario, bueno, de la primaria tenía que haber egresado primero, por supuesto, pero bueno, me queda un montón de, y sí, y qué hubiera pasado. Entonces, no quiero estar pateando la piedra para que el año más difícil, los 2 años menos difíciles, el tercer año no sé qué, porque viene la no sé cuánto. No quería estar atada a esos condicionamientos que ponían. Y por eso para mí fue tan sanador encontrarme con Virginia y con vos, porque me llevaron por otro camino, que fue totalmente nuevo para mí. Esto de la humanidad compartida, esto del sentido mayor, esto de saber que las historias son individuales, pero que si las compartimos, aunque más no sea por un pequeño tiempo, como lo hicimos con Emma, es para algo y por algo. Necesitábamos ese aprendizaje, necesitábamos ese punto de encuentro que me nutrió un montón y que hoy en día lo agradezco y agradezco su paso por mi vida. Por eso de alguna manera surgen estas ideas para hacer cerca de la fecha de su muerte y cerca de la fecha de su cumpleaños, como una forma de homenajear también todo lo que en ese poquito tiempo de vida que compartimos yo pude aprender. Porque inclusive, como vos decías, en el accidente yo tuve que volver a caminar, volver a aprender a caminar. Y En de todo alguna sentido, manera, en todo literal. sentido, exactamente, exactamente. Y de alguna manera ella me lo había anticipado y de alguna otra manera me había dicho, primero un pie, mamá, después otro pie, mamá, y vamos despacito, jugando un día en la playa, pero ella no supo después lo bien que me hizo el acordarme que era primero un pie, después otro pie y despacito, para poder empezar a utilizar las muletas y después dejar las muletas y salir finalmente de la silla de rueda y demás. Así es que en eso yo me siento una agradecida de la vida. Uf, bien, no sé cómo lo estará sintiendo la audiencia, pero a mí me llena el corazón escucharte e imagino, intuyo en la audiencia muchas personas como nosotras con sus propios destinos que quizás puedan estar sintiéndose un poco menos solos, un poco más acompañados. Creo que también hay algo de la despedida de un hijo que es como un tipo de duelo muy particular. Por eso creo que el lugar desde la transformación que vos has hecho con ese dolor tan especial, ¿no? Que es como un dolor que creo que como sociedad compartimos como uno de los más difíciles, ¿verdad? Por eso creo que es Ujú. tan ejemplificador o tan inspirador, ¿no? Que traigas ese duelo y que puedas decir palabras como las que estás diciendo, que hables de belleza, que hables de maravilla. Sí, me hace volver a confiar en eso que quizás alguna vez también te transmití y de alguna forma yo te lo he dicho y aprovecho ahora la escucha de la audiencia también para volver a decirlo. Yo aprendí contigo también. Yo no había acompañado antes de ti un proceso así y aprendí cómo hacerlo junto a vos. Aprendí un Bien, montón, un montón. Lo que sirve, lo que no sirve, lo que conecta, lo que no conecta, cómo acompañar, qué me pasaba a mí. Eh, hay a veces muchas muletas que usamos los que estamos en lugares de ayuda que en realidad desconectan. La buena intención no alcanza, ¿no? Por ujú, eso creo que eso también, bueno, muchas veces se lo transmito a colegas por experiencia de vida. El trabajo personal es tan importante cuando uno en un lugar de voluntario o desde un rol profesional
está en roles de ayuda y de acompañar, qué importante trabajarse uno mismo, porque las frases hechas, ¿no? Las nociones teóricas, el libro en la mano, sin lo otro no alcanza, ¿no? A veces me gusta mucho Enrique Benito, que aprovecho para nombrarlo, ¿verdad? Que es un médico fantástico español que ha estado trabajando en paliativos en España muchos años, y él habla de la presencia terapéutica, ¿no? Hay un tipo de presencia que podemos ofrecer todos si trabajamos sobre nosotros mismos, que hace esto que vos decías, que realmente uno se siente acompañado. Y a veces es en silencio, a veces ni siquiera hacen falta palabras, es un tipo de acompañamiento donde uno sabe que al otro le importa lo que me pasa, y eso cambia algo, ¿verdad? Totalmente, sí, lo cambia todo, totalmente. Sí, sí, porque ya no es así una receta, no es un tip, no es algo así colgado, ¿no? Es un estilo de vida, por eso decíamos, ¿no? Que es una forma de ser y estar en el mundo, porque la transformación se tiene que producir desde lo más profundo de uno hacia afuera, para poder transformar el dolor en amor, y como nosotros siempre decimos, el amor no muere, no conoce de muerte, y sigue estando y nos sigue uniendo, a pesar de las distancias, a pesar de los planos, a pesar de todo lo que pueda estar en el medio, ¿no es cierto? Ah, qué lindo eso de transformar dolor en amor, me encantó. Mm, Cuando hablabas antes de abrazar las emociones y que te diste tiempo, pensaba también qué importante traer esto del factor del tiempo y del permiso en tiempos donde todo es tan rápido, ¿verdad? Sí, Y donde lo esencial en realidad sigue necesitando sus tiempos. exacto, sí. Sí, sí, sí. Uno sostiene una tristeza por un mes, 2 meses, inmediatamente ya se sugiere alguna cuestión más eh, farmacológica, o a lo mejor, no estoy en contra de los fármacos, por supuesto, pero el tema de la patologización que se produce y que uno queda, yo por lo menos, yo quedé enganchada muchas veces de un diagnóstico, ¿sí? Inclusive en la actualidad me sigue pasando esto y algunas veces discuto también con ello, ¿no? Pero claro, hasta que vuelvo a recordar que no soy eso que me está pasando, que es solamente algo que está pasando y que soy algo más. Y que así como tengo muchas partes, una parte mía puede estar triste, una parte mía puede estar enferma, una parte mía puede estar creativa, una parte mía puede estar esperanzada, una parte mía puede estar enamorada, una parte mía puede tener todos los otros sentimientos también, ¿no? Y ahí decir, bueno, a ver, mezclemos los dados y juntemos todas estas partes en un mismo tablero y volver ahí al sentido y a la unidad de lo que soy, y no que queden como partes de compartimentos estancos, sino esta unidad vital, espiritual, social, emocional que soy. Qué linda la forma en que describís, ¿no? Por ejemplo, los procesos de duelo en los que a veces socialmente en el pasado todo quedaba de negro, ¿no? Todo era Claro, oscuro, y parecía que la única emoción que uno podía tener es tristeza o angustia, y cómo en realidad, si nos damos el permiso interno, puede una parte de mí está triste, y hay otra que quizás de repente se ríe de un chiste, ¿no? O que de repente siente placer porque come algo que le gustó, o ve un paisaje y se conmueve, o una música. Hoy día los duelos se miran, ¿no? Con esta mirada mucho más amplia que vos comentabas, en donde yo no soy solamente mi tristeza, ¿no? Y es muy exacto. lindo cómo lo definís. ¿Quién, a ver, ¿quién soy entonces? Si no soy esas partes, pero también las soy, ¿qué dirías? Tal cual, sí, y es una pregunta desafiante, ¿no? El quién soy. A lo mejor es lo que estoy siendo ahora, que es lo que estoy pudiendo con todo lo que conozco, con todo lo que me ha pasado, de la mejor manera posible. Y hoy estoy siendo esta versión, pero a lo mejor esta noche logré aprender algo nuevo y ya cambié.
este, no un cambio brusco ni abrupto estoy hablando, sino de los cambios internos que llevan tiempo, que son lentos, que a veces no se notan en el afuera, pero sí se notan mucho en el adentro, y después se transparentan hacia el afuera. Pero eso, ¿no? ¿Quién estoy siendo? Y yo estoy siendo ahora una persona, una buscadora, porque siempre me ha gustado buscar, y encuentro cosas y sigo buscando, y soy una persona que acompaña procesos, soy una mamá, soy una profesional, trabajo en una escuela, trabajo en consultorio, ofrezco talleres, soy amiga también, así que, bueno, tengo ahí varios roles que ocupo y que estoy siendo hoy día. Precioso, precioso, Caro. Em, ¿Quisieras contar algo más sobre la transformación que has vivido, de dónde vengo y hacia dónde me estoy proyectando, ese giro tan enorme que has hecho? Sí, y sí, fue un giro grande porque yo venía con algunas ideas un poco más antiguas, venía con plataformas estancas, entonces era difícil como empezar todo este cambio y empezar a incorporar nuevas creencias y empezar a darme a mí la posibilidad de ser alguien distinto, como recién decíamos, estoy siendo, porque yo fui criada en estas cuestiones de que soy de una manera y se es así siempre y que el cambio ya no, si no has cambiado a esta altura de la vida, no vas a cambiar nunca más. Esa era la voz más frecuente que se escuchaba en los pasillos de mi escuela, por ejemplo, ¿sí? Que no lo hicieron con ninguna maldad, por supuesto que no, con toda bondad, pero era lo que se sabía en ese momento. Y yo aprendí lo que en ese momento se sabía. Tuve la fortuna de poder encontrarme otras formas de mirar la vida, de mirar el mundo y de poder también hacer las mías. ¿Cómo lo hice? Con una práctica cotidiana, porque era todos los días recordarme en dónde estaba y a dónde quería llegar, quién quería ser yo, cómo quería vivir esto, qué era lo que yo enseñaba y cómo quería seguir dándole vida a lo que enseñaba, porque si no me sentía como hipócrita, que por un lado enseño una cosa y por otro lado hago otra. Entonces, en esa búsqueda de dar coherencia a mi vida, tuve que ponerme a practicar firmemente en el gimnasio espiritual. ¿De qué se, claro, sí, en ese gimnasio sí soy habitué, en el otro gimnasio me cuesta bastante ir, pero bueno, sí, sí, me gusta más el gimnasio espiritual, a pesar de que te hace transpirar un montón con algunos ejercicios, ¿no? De CrossFit, mamma mía, el CrossFit espiritual es complicado, pero bueno, se puede, y eso es lo importante, ¿no? Porque la transformación que se produce te permite volver a subirte a la vida, que es poder volver a vivir plenamente, no es vivo a medias, no es como que vivo como la cucaracha, que fuimos tan creativos que le hicimos una canción, ¿no? Que le cantamos porque le falta una patita. No, pobre cucaracha, ¿no es cierto? Tiene todas las otras patas también. Nadie se fijó en que qué bien que hizo en seguir caminando con todas las otras patas. Bueno, eso mismo, ¿no? De decir, bueno, no soy esta patita que perdí, soy Carolina. Carolina tiene una historia de una hija que murió, pero también tiene una historia de otras dos hijas, tiene una historia de un trabajo, tiene una historia de cosas que sueña, tiene una historia de cosas que ama, tiene una historia de amistades, tiene una historia de recibir muchísimo amor. Y en eso soy una agradecida. Por eso siempre hay que ver todo lo que sí tenemos, lo que sí somos y lo que sí podemos. Es la segunda vez, si conté bien, que te escucho hablar del agradecimiento, ¿no? En el marco de esto que estamos hablando. ¿Qué lo hace tan importante el agradecer? Porque quizás en la audiencia muchos dicen, bueno, pero yo suelo decir gracias, ¿no? ¿Qué pasa con esto del agradecer? Y es como vital, porque cuando uno agradece, toma contacto real con lo que sí hay, toma contacto con el sentido, toma contacto con lo más profundo, con lo que nos constituye, ¿no? Como humanos, y en donde está también esta parte espiritual que es tan importante. Entonces, agradecer por lo que sí tengo, por lo que sí soy, por lo que sí puedo, es un montón.
es un montón. Y todo lo que quiero y lo que todavía no le he conseguido o lo que pienso que me falta y todos esos discursos que muchas veces nos cargan la mente, saber que están en proceso y que mientras yo más pueda agradecer lo que sí tengo, más puedo hacerme de mis recursos para dirigirme a aquello que quiero lograr. Pero si yo me desconozco, estoy escindida en el proceso, entonces no puedo, al estar dividido, no puedo acercarme a lo que quiero, porque como siempre estoy en la falta, entonces la invitación es movernos, ¿no? Desde la falta a lo que sí hay, que es muy abundante todo lo que Hay una, tenemos. hay una frase muy bonita que recuerdo de Brother David, que quizás Ujú. algunos en la audiencia también lo conocen, este monje benedictino, ¿verdad? Sí, Muy amplio, muy espiritual en su mirada, que también estudió psicología, filosofía, bueno, una persona muy bella. Ha estado en Argentina, por cierto, de visita, un señor muy grande ya. Y él dice, él tiene esta fundación Vivir Agradecidos, que si alguien la quiere googlear, es muy bonita, toda la mirada, lo que sostiene esta fundación. Y él tiene una frase así de cabecera, que si la recuerdo bien, dice algo así como, yo no agradezco porque soy feliz, sino que soy feliz porque agradezco. ¿No? exacto, Eso siempre me quedó como muy interesante como él lo da vuelta, porque por lo general agradecemos cuando ya hay algo, ¿no? Que es como yo quiero. Eh, exacto, pero esto de agradecer de antemano, aun cuando a veces no es como yo quiero, o no está todo lo que yo quiero, o aún no llegó, y quizás no llegue, cambia completamente el juego, ¿no? Agradezco lo que ya es. Entonces, esto es exacto, como casi un ansiolítico, ¿no? Es totalmente, el contramovimiento de vivir en la ansiedad de lo que necesitaría para ser feliz, ¿no? Que es un poco el movimiento de la mente habitualmente. Y esto sería al totalmente, revés, ¿no? La felicidad es con lo que hay aquí y ahora. Y eso genera más felicidad, curiosamente. Hay que encontrar ese punto. Cuando hablabas antes también de los diagnósticos y mm, el daño que hacen, quería agregar a eso también que en muchos de los procesos espirituales más esenciales, los diagnósticos son un intento de comprender la complejidad humana, ¿no? El diagnóstico no ujú, es la realidad. De hecho, por eso han cambiado tantas veces y siguen cambiando, ¿no? Siguen actualizando los libros, porque la realidad siempre es más compleja de lo que dicen los libros. Entonces, si alguna persona en la audiencia tiene un diagnóstico, el diagnóstico es orientador, ayuda a veces a justamente cuando hay medicación que es necesaria para acompañar, orienta, ayuda a que los profesionales puedan un poquito entenderse entre ellos, sobre todo cuando vienen de diferentes ramas. Pero qué importante no quedarme pegado, ¿no? A esa definición y cómo a veces esa definición me puede desconectar de quién soy realmente. Me parece muy importante quizás compartirle a la audiencia cómo me doy cuenta que me bajé de la vida o que estoy medio abajo o que estoy muy poquito arriba, ¿no? Que me subí o me gusta mm, mucho esta metáfora que usás de subirme a la vida o cómo hago para darme cuenta que estoy conectado o no conectado con lo vital. Eh, no es lo mismo vivir que sobrevivir. exactamente, exactamente. Sí, sí, y sentir que uno va con algún dolor o alguna carga a cuesta, eso ya tiene que empezar a hacerme prender alguna luz en el tablero como para decir algo no está funcionando. Entonces, no esperar a reventar, sino pedir ayuda a tiempo, ¿sí? Porque, bueno, muchas veces nos han enseñado a sostener y sostener hasta el final. Y pedir ayuda no está bien y hay que aguantársela y vamos porque eso es ser fuerte. Y yo no tengo nada en contra de la virtud de la fortaleza, al contrario, le estoy agradecida. Además, yo también la utilizo un montón por momentos me olvido, ¿no? Pero bueno, es parte de la cocción del ser humano que soy, y estoy siendo. Pero basarse solamente en esta idea de fuerza sola, este, no suma. Tiene que ser una fuerza
con planificación, con sentido del humor, con amor, con gentileza, con acompañamiento. Tiene que ser una fuerza acompañada de un montón de otras virtudes, no solamente una fortaleza de decir no me voy a quebrar, porque nos pasa a veces que nos quebramos, que nos rompemos. Entonces, aceptar esto, decirle que sí a esta posibilidad de quiebre, también me permite verme a mí desde otro lugar y verme con nuevos recursos, en vez de seguir peleando con tratar de no quebrarme, con tratar de seguir siendo fuerte. Y en esto estamos de acuerdo, por supuesto, en pedir ayuda a tiempo, tanto psicológica como psiquiátrica, como del tipo que sea necesario, y en recibir y hacer el tratamiento que sea adecuado, pero siempre recordando que eso es una parte de lo que somos, no somos todo, no nos define, porque cuando yo me defino por el diagnóstico puede llegar a ser bastante dañino, porque no soy ese diagnóstico solamente. Sí tengo que seguir en terapia, sí tengo que seguir tomando las pastillas, sí tengo que seguir con todo lo que estoy haciendo. Nadie deje nada, por favor, porque no es si no es el mensaje. Hay que seguir acompañándonos. Pero como somos seres multidimensionales, tenemos tantas dimensiones que necesitamos cubrirlas con estas distintas miradas. Entonces, ahí está bien que nosotros podamos seguir caminando de la mano de nuestro psicólogo, de nuestro psiquiatra, de quien sea que lleve nuestro proceso, ¿no es cierto? Pero sí incorporar el agradecimiento, el sentido mayúsculo, ¿no es cierto?, con mayúscula, o el sentido mayor, e incorporar esto de saber que somos partes y que todas estas partes se unen y hacen esto que yo elijo estar siendo hoy. Cuando hablabas de fortaleza, quizás, porque es una palabra que, tal cual decías, suele pesar mucho, pero de una forma que impide el buscar ayuda, ¿no? O el permitirse las partes más blandas, más sensibles, más golpeadas, más ignorantes. Quizás podríamos como sociedad redefinir la fortaleza como la capacidad de saber lo que puedo y lo que no puedo. Tal Alguien cual. que pide ayuda, a mí al día de hoy, ¿no? Esto no era así cuando yo era más jovencita, también tenía estas ideas de fortaleza y tuve que trabajarlo mucho en mí. Pero hoy día cuando alguien pide ayuda, y sobre todo cuando alguien está muy desarmado, ¿no? Uno nota que justo está en plena crisis, en pleno quiebre interno, a mí me llena de admiración el que logra dar el paso a pedir ayuda. Hay mucha fuerza ahí, ¿no? Totalmente. Como que la fuerza quizás no está en que puedo solo o que tengo que poder solo. Hay algo ahí, me venía la imagen como de un roble, ¿no? Es una imagen muy común, en el taoísmo se usan mucho estas imágenes de la naturaleza para comprender nuestros procesos. Un roble pareciera mucho más fuerte que un junco, ¿verdad? Pero un roble se quiebra mucho más fácilmente y en forma casi irremediable que un junco, que hay que quebrar un junco, ¿no? Exactamente, sí. Hay que quebrar un junco. Si alguna vez alguien intentó tironear una hoja de un junco, realmente es muy complicado. De hecho, hay muchas sogas que se hacen, en mi limitado conocimiento, se hacen de juncos, porque es una planta muy fuerte, pero no lo parece. Y creo que tiene una cualidad que nos refleja, que es esto de la flexibilidad, ¿no? De acompañar lo que trae eso más grande, de saber que no, la vida no es como yo quiero, ni yo la voy a controlar. Quizás traigo esta palabra también que puede ser útil. Uno no controla la vida, ¿no? Uno la acompaña, uno trata de comprender por dónde, uno va viendo dónde el camino se abre, uno propone, y después viene una respuesta y uno tiene que volver a repensar por dónde ir. No somos autónomos en ese sentido. Sí, siempre hay un margen de libertad para decidir, pero siempre es dentro del marco más grande de esto que nos muestra por dónde es nuestro destino, por dónde es nuestro camino, por dónde nos toca andar. Es una mirada que creo que también nos saca mucho peso de los hombros, porque esto de creer que yo estoy completamente a cargo de mi vida es como difícil, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, caminar juntos siempre es mejor, Y caminar juntos es mejor, sí. tal cual.
Sí. Por eso este programa creo que va a hacer mucho bien. Me parece hermoso que te hayas decidido a lanzarlo. Muchas gracias. Gracias por estar acá conmigo en este primer episodio, que aparte la gente no sabe, pero hemos coordinado horarios porque Cine está viviendo en Alemania, así que imagínense, ha hecho malabares para poder estar ahora acá, así que se lo agradecemos de todo corazón, como te agradezco toda la compañía que me has hecho siempre y todo lo loca que te volví con 10.000 mensajes y preguntas y cuestiones. Así que gracias nuevamente, porque si estoy acá es gracias a Virginia y a vos que fueron luces, faros importantes en mi vida para que pudiera volver a subirme. Así que muchísimas gracias. Y vos fuiste un faro para mí también, de una Gracias. forma muy especial. Agradezco que nos se hayan cruzado nuestros caminos. Y además hemos hecho muchas otras Totalmente. locuras juntas también luego. Totalmente, sí, 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 sí. Sí, sí. Y Desde esta además, psicología está permitido hacer varias locuras. exactamente, así que bueno, sí, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu calidez, te quiero montones. Yo también. Y Gracias. bueno, que la disfrute, la audiencia, síganla, no se la pierdan, no se la pierdan. Muchas gracias. Muchas gracias, Chao, sí. Caro. Besos gigantes, nos vemos, gracias. Chao, chao. Adiós.